Gracias por mantener la sintonía con su espacio Sin Rodeo a través de Metrovisión, Canal 62. Como dijimos antes de irnos a la pausa, pues tenemos en el día de hoy, en nuestro segmento de los lunes, hablan los cardiólogos a la doctora Pamela Félix García. Pamela, buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Agradeciendo la invitación. Siempre esto es un canal que está abierto para que ustedes, los médicos, pues puedan venir a orientar a nuestra ciudadanía, a nuestros televidentes en diferentes temas. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, Pamela, ya que eres pues del área de la medicina, Sí. ¿verdad? El área de medicina. Eres médico internista, Correcto. egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eres huastiana. Así es. Y además tiene, pues está en términos con acuerdos con la universidad, con Argentina, ¿verdad? Exacto. Con Argentina, de lo que es cardiología. Exacto. Una especialidad, Pamela, que es desconocida, podríamos decir, en República Dominicana, que es la psicocardiología. Correcto. Así es. ¿Y nos podrías tú orientar qué es la psicocardiología? Claro que sí. La psicocardiología es el área de la psicología de la salud que se encarga de abordar los aspectos psicosociales del paciente que pueden llevarlo a una enfermedad cardiovascular y a su vez, pues también trabajar las secuelas psicológicas que dichos eventos dejan en el paciente cardíaco. Sí. Y Pamela, esto es una conversación, ¿verdad? Bastante amena. ¿Cómo te nace a ti estudiar esto? Porque creo que en el país no dan esta especialidad, ¿o sí? No realmente. La cardiología sí, que es la que estoy prácticamente en término, y la psicocardiología es prácticamente un tema nuevo para la República Dominicana, donde actualmente estoy culminando mi formación en Argentina, mi segunda formación. Sí. ¿Y cómo te interesas tú en esta parte de la medicina? Bueno, me intereso porque hace aproximadamente unos 3 años yo tuve un síndrome de burnout, que es un síndrome del quemado profesional, también conocido en español de esa manera, y pues vivir dicha situación en carne propia me llevó a buscar ayuda de una psicóloga, y a través entonces de este camino pues pude conocer la psicocardiología y me pareció realmente bastante interesante poder de una manera u otra ayudar a los pacientes cardíacos a través de cualquier condición de salud mental que estén viviendo. Sí, me cuentan mis notas que tú eres apasionada de la salud mental. Totalmente apasionada de la salud mental. Sí. Pamela, una pregunta bastante interesante porque estamos hablando de psicocardiología y todos conocemos que hay psicólogos y hay cardiólogos. Correcto. Entonces, ¿se podría decir que hay una estrecha relación entre la psicología y la cardiología? Claro que sí, es un trabajo en conjunto con el departamento de psicología y el departamento de cardiología, los cuales van a abordar de manera integral el paciente cardíaco, un trabajo en conjunto, como bien digo, viendo básicamente aquellos factores que pueden llevar al paciente a tener una enfermedad cardiovascular. Tan sencillo como mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión. Sabemos que estas entidades a corto y a largo plazo tienen estragos importantes en el sistema cardiovascular del paciente. Hablando en individuos sanos y también en pacientes que ya tengan alguna condición cardíaca de base. Sí. En el país ahora mismo tenemos algunos centros especializados en esta área. Prácticamente es una especialidad en pañales. Digamos que son aislados los casos de los cardiólogos que dan un acompañamiento con un psicólogo a sus pacientes, pero prácticamente así un centro que tenga una unidad per se no. ¿Podríamos nosotros decir que tendremos a la doctora Félix García siendo una de las primeras doctoras en esta área en el país? Claro que sí, y con Dios delante pensamos abrir una unidad de psicocardiología para poder darle este abordaje tan necesario a los pacientes de cardiología. Doctora, ¿usted cree que actualmente en el país hay muchos pacientes para esta área de psicocardiología? Claro que sí, porque si quizás en esta sala mencionamos la palabra estrés, creo que casi todos pudiéramos levantar la mano. Sí. Estrés, ansiedad, la misma pandemia, es decir, que todos nos vemos tocados por algunas de estas situaciones que, si bien es cierto que quizás no tenemos alguna condición ahora mismo, pero si de una u otra manera este estrés se cronifica, pudiera llevarnos a tener niveles tensionales elevados, a que nos suba la presión, niveles altos de glicemia, a pesar de no ser diabético, entre otras situaciones. Doctora, vemos que usted está estudiando en Argentina. Exacto. ¿Tiene alguna relación Argentina como país matriz de esta carrera o dónde nace esta área de la medicina, esta especialidad? Claro que sí. La psicocardiología prácticamente nace en Argentina, tiene prácticamente unos 20 años, allá sí realmente ya
tiene muchos años trabajándose de parte de los psicólogos y de los cardiólogos. Actualmente yo me estoy formando con la doctora Mirta Laham, que es pionera del tema en toda Latinoamérica, y tengo el gran privilegio de ser su pupila. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en cuáles áreas de aplicación podemos nosotros mencionar que podríamos utilizarla aquí en el país? Bueno, realmente vamos a usarla al momento de la evaluación del paciente cardíaco, tanto en la consulta cardíaca, en la consulta de cardiología, así como en los pacientes que se encuentran ingresados, aquellos pacientes que van a emergencia y aquellos que se ingresan tanto en sala o aquellos pacientes que también se pueden ingresar incluso en unidades de cuidados intensivos. También se le da un acompañamiento cuando el paciente se va a hacer cualquier procedimiento cardíaco para que él mismo asimile el impacto que va a tener y pues sea menos tedioso cada paso a realizarse. Eso se debe porque una persona que vaya al cardiólogo puede ponerse, se asusta, le da estrés, no. Digamos que la psicocardiología aborda al paciente desde la prevención primaria, la prevención secundaria y digamos ya una prevención terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? Son aquellos individuos que manejan altos niveles de estrés, por mencionar un ejemplo. Entonces prácticamente se le da un seguimiento para que este mismo aprenda a controlar, a disipar un poquito y a disminuir los niveles de estrés para evitar caer en una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial. Doctora, usted habla de niveles del estrés. Sí. Entonces, ¿quiere decir que el estrés va de nivel 1, 2, 3 o cómo? Es bueno que usted nos explique, Claro. porque habemos personas que los que somos ingenieros. Claro, Entonces, claro. no manejamos los Claro. términos. Sería bueno que compartamos con nuestros amigos televidentes la definición que es el estrés y usted misma acaba de decir los niveles de estrés. ¿Puede una persona tener cuántos tipos de niveles? Bueno, vamos a mencionar que el estrés prácticamente es una respuesta fisiológica del organismo ante cualquier situación y es normal. El organismo, a manera de alerta, reacciona ante cualquier situación. Pero ¿qué pasa con el estrés cuando este se cronifica? Es que ya causa estragos a nivel de la salud cardiovascular del paciente. Y como bien menciono, hay diferentes niveles de estrés. Vamos a mencionar que hay un nivel de estrés leve, moderado, severo o muy severo. ¿Y de qué manera podemos estratificar o estadiar el nivel de estrés de un paciente? Haciendo diferentes tipos de escalas que se le realiza al paciente para ver en qué categoría el paciente está y qué nivel de estrés él mismo está manejando. ¿Y existen estudios especiales para ver la escala o el nivel de estrés que se encuentra el paciente? Sí, existen diferentes escalas, las cuales se aplican a una población pertinente. Justamente donde pertenezco, a la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, hace unos meses realizamos un estudio donde medimos los niveles de ansiedad en un periodo de unos 6 meses de los pacientes que acudían al instituto, no solamente a, digamos, aquellos pacientes que se ingresaban, sino pacientes que iban a consulta, que se supone que es un paciente que maneja menor nivel de estrés, pacientes que iban quizás a hacerse un procedimiento ambulatorio, pacientes que se ingresaban, y realmente fue alarmante el nivel de ansiedad que manejan los pacientes. ¿Se puede cardíacos. decir, doctora? ¿Lo puede decir? Sí, el valor 71.4% de mi población, de mi 100%, tenía niveles de ansiedad tanto leve, moderado, severo y muy severo. Entonces, esto quiere decir que hay repercusión Claro sobre que sí. estos niveles de estrés Claro que sí. que está viviendo o que vive esa población en estudio que usted tenía. ¿Y cuáles son esas repercusiones entonces cuando se manejan esos altos niveles de estrés en el ser humano? Claro, es importante saber que hay dos tipos de estrés. Tenemos el euestrés, que es el estrés con connotaciones positivas para el organismo y prácticamente no va a causar ninguna consecuencia, por así decirlo, pero ya tenemos otro tipo de estrés, que es el distrés, el cual sí ya tiene connotaciones negativas para la salud. Muy bien. Doctora, hay un término de biopsicosocial. El modelo biopsicosocial. Sí. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, el modelo biopsicosocial es el modelo que ha venido prácticamente a sustituir o a aplazar un poquito el antiguo modelo biomédico, donde solamente se veía al individuo prácticamente como una enfermedad o como si el paciente tenía una alteración bioquímica, prácticamente se circunscribía a esa parte, pero ya el modelo biopsicosocial mira al paciente de una manera más integral, no olvidando los aspectos psicológicos, no olvidando los aspectos sociales del paciente, que de una u otra manera van a incidir en la enfermedad actual del paciente y en la progresión de la misma, así como en una adecuada recuperación. Doctora, según su percepción o sus estudios, ya que usted está a diario en las clínicas, los hospitales, ¿el COVID ha traído niveles de estrés por encima de los que teníamos normal en el país? Podemos decir que sí, podemos decir que sí. La pandemia ha causado muchos estragos. El encierro. Todo, el encierro,
cambiar el estilo de vida, las mismas medidas de protección, el aislamiento, todo esto ha repercutido de manera muy importante en la población dominicana y obviamente en los pacientes cardíacos. Doctora, mire, no voy a perder la oportunidad de tenerla enfrente, como estoy seguro que todos los amigos televidentes que están sentados en el norte, en el sur, en el este, en el distrito y la provincia, de escucharla a usted. Hay un término que se está usando bastante y cuando llegué al canal, pues nuestro productor nos dijo, escuché el término de corazón roto. Sí. ¿Usted me permite que hablemos después de la pausa Claro qué es que corazón sí. roto y Claro si que tiene sí. algún tipo de relación con la psicocardiología? Claro que sí. ¿Se relacionan? Se relaciona. Bueno, no se muevan. Vamos a continuar conversando con la doctora Pamela Félix García, cardióloga.